escucharlo, o me Pueden gustaría usar el chat, Dani, ¿cierto? Pueden levantar la mano. Queremos escucharles. escucharles cuáles son las referencias, quizás que encontramos similitudes, porque este poema nos interpela hoy en día. No un poema, a pesar de que fue escrito hace tiempo, podemos reconocer algunas cosas que están pasando actualmente, y un poema profundamente existencialista. Sergio Hernández es un poco existencialista, vamos a hablar después a qué se refiere esto del existencialismo, pero hay algunos matices ahí, por ejemplo, en crecen los muertos en la humedad de las tardes. Entonces ahí vamos viendo referencias que nos hablan de una realidad actual. Bueno, sigamos entonces. Si no Mira, Dani, hay... aquí aparecen algunos, sí, aquí ¿Ya? hay varias cosas en el chat. Aparecen, voy a ir de atrás para adelante, tenemos hambre, estamos en otoño, está bonito el poema, la aparente normalidad es lo que comenta la gente en el chat. Aparente normalidad. Claro que sí, aparente normalidad. Bueno, esto de otoño me permití cambiarlo porque es tarde de invierno, pero me permití cambiarlo para hacerle un guiño un poco más notorio a nuestros días. Bien, muy bien, Mira, gracias por aquí, el comentario. Dani, aparece un comentario muy interesante, dice asintomáticos sociales. Asintomáticos sociales, ¿ya? Qué interesante, Bien. de verdad, muy bien, muy bien. Queremos escucharles, escríbanos por el chat, levanten sus manos, es muy importante lo que les pasa también con el poema y con la literatura, y si encuentran vínculos, por ejemplo, con la peste y este poema. Claro que sí, hablamos de el hambre mata a niños, el hambre, y hace poco estuvimos viendo noticias de gente que sale con sus cacerolas, diciendo que no hay espacio para ellos. Vemos el tema de los extranjeros, los inmigrantes que están pidiendo oportunidades en este tiempo y no son escuchados. Vemos una situación bien precaria en nuestro país, y que nos confronta con este poema de Sergio Hernández que nos remueve. O sea, yo siento que tiene que pasar algo con un poema así. Eso. Dani, un ¿Seguimos? comentario general, Ya. recordar a las personas con discapacidad auditiva que pueden fijar a Cristóbal Severio, que es el intérprete de lengua de señas que tenemos en el club, lo pueden fijar en su pantalla y pueden seguir la sesión a través de del lenguaje de señas que el intérprete va a realizar. Por favor, si algunos chicos, Diego o Pato o Karina o Salvador, pueden ponerlo en el chat también para que lo tengamos. Perdona, Consuelo, Diego, ¿puedes leer el mensaje de Consuelo que acaba de escribir, por favor? Que no lo logré ver. Dice, me pareció novedoso saber que el ciprés nos acompaña en el llanto. Bien, qué bonita figura, bonita imagen. Los cipreses es una imagen, bueno, aparte de muy triste, es una imagen de muerte en la poesía. Borges ya hablaba de los cipreses y el campo de cipreses, una imagen triste, una imagen profundamente triste y una imagen de muerte, una imagen que augura muerte. Muy bonito el comentario. Y nos acompaña en el llanto, ¿no? Nos acompaña en el Súper, llanto. avanzamos, amiga, vamos. Avancemos, ya. La siguiente diapo, Karina. Estamos acá entonces en la diapo que dice, ay, perdón, que estaba aquí en el chat. Caos. ¿Qué representa para ti el caos hoy? Esa es la pregunta. Oye, perdón, chiquillos. antes de avanzar, perdón, Dani, perdón. Adelante. No interrumpo más, pero es que es muy interesante porque aquí en el chat dicen los cipreses en Punta Arenas. Qué lindo el cementerio de Punta Arenas. Y que efectivamente podría vincularse con este poema, ¿no? La gente de Punta Arenas puede escribirnos a nuestro Padlet también. Vamos, Daniela. Claro que sí. ¿Qué representa el caos en nuestra vida? Nuestra sesión de hoy es el caos. ¿En qué aspecto de nuestra cotidianidad vemos el caos?
O sea, ¿de qué forma podemos representarlo hoy en día? ¿De qué forma nos invade, nos asedia este caos que quizás en un primer momento lo vivimos más presentemente, o sea, presente, cuando teníamos que no sé, restringir nuestras salidas, ahora también teníamos que buscar una normalidad en nuestro entorno, en nuestra cotidianidad, y era espantoso el teletrabajo y una serie de cosas que nos tuvimos que o sea, acostumbrar. Me gustaría escucharlo a ustedes. ¿Cómo se representa el caos? ¿En qué situación de la vida hemos vivido caos? O sea, la vida actual. Pensamos que algunos tenemos que cocinar, mudar a la guagua, estar en las tareas Guillermo, Aquí estoy. Cristian Rojas quiere hablar, creo que está levantando la mano en la cámara. adelante, Cristian. Sí, tiene que eso. Ahora Vamos, sí. Cristian. Es que me parece que estamos viviendo actualmente en esta sociedad, en el contacto con todas las demás personas y el mundo, en la cima de un caos que nos desborda por todas partes. Porque este tema de pandemia, este tema de la peste, precisamente de este libro, está en pleno desarrollo y lo que único que tenemos de tangible es la absoluta incertidumbre de muchas cosas, de muchas respuestas. Entonces, toda esta situación, este tráfago de órdenes, de contraórdenes, de equívocos, Bien. de aciertos, nos lleva a este caos que nos tiene como sumido en la cresta de la ola, que nos empuja a destinos que para ahora, para el común de todo lo que estamos viendo diariamente, no tiene ningún grado de certeza. Eso es lo que me parece. El caos lo vivimos y se manifiesta, como dije, a través de la falta de certeza. Muy bien. ¿Alguno más que quisiera opinar? Daniela, en el chat, Pili dice que caos ¿Ya? es cambio, que caos lo puede representar como un cambio, y que el cambio siempre asusta. Cambio. También dicen que en Perfecto. todos, caos en las Mm, cuentas, en las deudas, en el hambre. Las Eh, deudas. el Orieta hambre. llama que hay que ser Mm, resilientes. Bien. Vamos con la siguiente Y diapo y Pili, veamos qué Daniela, es caos. Ya, Guillermo. Pili termina ¿Sí? diciendo algo tremendo. Dice, la única certeza es la muerte. Y pide perdón por el pesimismo. ¿Eh? Sí, muy bien, pero eso dice también Heidegger, el filósofo, así que estamos de acuerdo que es la única certeza, está bien. Ahora el punto es tener una actitud más positiva frente a esta única certeza, vivir como en un carpe diem. Vamos Qué con la potente siguiente. esto. Sí. Vamos, Dani. Vamos con la siguiente diapositiva y veamos, vamos descubriendo qué es caos, porque todos hablamos de caos. Caos es esto, me siento caótica. ¿Pero qué es caos? Veamos algunas definiciones, Karina. Súper. Estamos en Veamos un desorden antes del mundo y después una organización más bien cristiana, el caos antes del mundo, de la formación en el Génesis. Veamos también, está haciendo alusión a las diapositivas. Sí, estado amorfo es una definición, estado ¿Sí? amorfo e indefinido que se supone anterior a la ordenación del cosmos. Hay otra definición que dice confusión y desorden. Confusión y desorden. Y la última, comportamiento aparentemente errático e impredecible de algunos sistemas dinámicos deterministas con gran sensibilidad a las condiciones iniciales. Estas definiciones son de la Real Academia Española. Sí, bien. Bueno, eso es lo que podemos entender por caos y seguramente todos hemos presenciado el caos de alguna forma. Nuestros comportamientos quizás también un poco erráticos y en esta sensación de no tener certeza de nada, como dijo el compañero recién. Sigamos. Sorry, perdona, Daniela. Antes de avanzar, yo solo quisiera ¿Ya? aportar un concepto que quizás puede de algún modo también apoyar esta idea de que algunas cosas son caóticas en sí, el concepto de entropía,
¿verdad? Y pensando que todo, que según ellos, ¿no? Según este concepto, todo tiende al caos. Y que de pronto esa pregunta que se hacían en el chat vinculante, si hay orden en el caos, lo que aparentemente es caos, ¿puede tener un orden? ¿Puede ser provocado el caos? ¿Puede tener un fin distinto al caos? Pienso, por ejemplo, en la peste, ¿no? Este caos que empieza de algún modo muy terrible, pero parte de muy nada, de un ratón, digamos, que termina apoderándose de todos y haciéndose parte, por ejemplo, de los medios de comunicación, del poder, cosas de las que tú vas a hablar en un momento. Bien, o los pájaros, que es la lámina primera, partíamos con una figura de unos pájaros. No sé quién vio la película de Hitchcock, los pájaros, Los que nos pájaros. hace pájaros, sí. O los gatos, también hay una película que nos hace, que plantea pájaros que nos empiezan a invadir, vemos una suerte de caos en ese entorno. Sigamos. Espérame, Dani. Diego, en el chat hay algunas cosillas que quizás a la Dani le gustaría saber. Sí, mira, Beatriz dice que los cambios que son bruscos son los que son los que realizan los cambios más maravillosos, como la metamorfosis en las mariposas. También Ya, Orieta, muy bien. Orieta pregunta si hay orden en el caos. Orden en el caos. Alida Ya. dice volver a definir el sentido de vida para tener objetivos personales sin fragilidad ante la manipulación. Bien, interesante eso. Orden en el caos. Caos, o sea, precisamente caos habla del desorden de un estado anterior a la materia. Yo creo que la palabra caos ya conlleva el desorden. Quizás podríamos jugar con un oxímoron y plantear, o sea, plantear un contrario, una especie de antítesis, busqué un orden en este caos. Pero, Y cuando uno dice, Dani, yo me entiendo en mi desorden, por ejemplo, si yo digo, porque mi habitación es un desorden constante, sí, digamos, para todos. pero cuando alguien me la ordena, claro, pero cuando alguien me la ordena, yo pierdo las coordenadas, y lo mismo acá, a veces hay seres, y uno podría pensarlo, tú luego lo vas a profundizar cuando hablemos del caos interno, hay seres que tienen una existencia caótica. Y entonces, Sí. claro, acá Pili, por ejemplo, dice que la gente cristiana entiende el caos como un designio divino, tal vez, o en oposición quizá, pero yo a veces creo que el caos también, por ejemplo, en mi existencia y quizás en la de otros, también forma parte intrínseca de ella, no lo sé, discusión que uno podría tener. Sí, está bien. Uno puede encontrar algunas directrices por las cuales guiarse en este caos. Sí, pero yo creo que no deja de ser un caos. Yo creo que uno puede encontrar cierta forma de establecer cierto orden, pero el caos sigue presente, aunque, claro, si encuentras cierto orden, seguramente se rompería este concepto de caos. Daniela, Interesante la pregunta. Orieta dice, el caos también te obliga a encontrar un orden. Claro que sí, por supuesto que sí. El caos obliga a encontrar un orden. Bien, muy bien. Destacar también lo que dice Alida, es lo que tú dices, tener las coordenadas, es parte de las expectativas de orden y control de la propia vida. Sí, porque pensemos en una vida caótica, pensemos en un desorden total. Uno no podría coexistir en una vida que no nos planteara cierta organización o cierto orden. Es necesario tener ciertas directrices por las cuales uno va a ir guiándose. Así que yo siento que el caos como modo de vida es impracticable. El caos puede asediarnos en algún momento, como nos agobia ahora con el tema de virus y todo eso, pero en algún minuto tenemos la confianza de que esto va a pasar y va a volver la normalidad o la nueva normalidad, como algunos dicen, sí, eso. Continuamos, o seguimos con la reflexión. Es que hay unas preguntas que te mueres, preguntan en el chat. Hay una reflexión respecto de Camus que es muy interesante. No sé, Diego, si puedes leer la pregunta de Consuelo, que yo ya no la veo. Dice, pero que a mí era anarquista, ¿eso lo hacía caótico?
Anarquista. Camus tiene, o sea, ciertamente, pero es que Camus, pensando en un existencialismo, Camus es un poco más, Camus no tiene una salida muy caótica, o sea, Camus tiene un escape un poco más esperanzador, siento yo. Me Sí, yo también gustaría, coincido. Guillermo, Sí, aquí me parece lo que dicen las participantes acá en el chat. Coincido yo también, creo que Camus era más rebelde que anarquista o que incluso que existencialista, un ser lúcido, muy consciente de su tiempo, muy crítico, pero con un existencialismo, diría yo, a riesgo de discusión con la gente más entendida en filosofía, pero yo creo que tenía un existencialismo un poco más moderado que Sartre o que Heidegger, por ejemplo. pero sí. Y eso se expresa un poco también en las obras. Entonces, es bien interesante esta pregunta respecto a la anarquía, porque uno podría cuestionarse en esa mirada que uno tiene de lo que es anárquico y compararlo con el caos. No, no son sinónimos necesariamente. Entonces, es bien interesante. Me gustaría que lo mantuviésemos por cosas que vamos a ir comentando a lo largo del club, pero es una buena pregunta esa, ¿eh? Sigamos avanzando. Excelente. Muchas gracias por la participación y así los queremos. Sigamos nomás. Vamos, Daniela. Estamos en la Eh, diapo caos externo y caos interno. Dos caras. Bueno. Aquí aparece un icono de una persona mirándose al espejo, entonces mirando a la vez su reflejo. Bien, muy bien. Bueno, para hablar de caos tenemos que hacer una diferenciación central. Primero hablamos de un caos que nos afecta a nivel externo, un caos que aparece como en forma exógena. Aparecen los pájaros como veíamos antes de la película, aparecen gatos asesinos, aparecen virus, aparecen como partes que nos van agobiando, pero en un aspecto externo. Y después podemos como introducir ese caos que va haciendo su parte externa en nuestro propio cotidiano, en nuestra propia vida. Entonces después vemos cómo ese caos externo de factores exógenos, pensemos en la peste, por supuesto, pensemos en ensayos sobre la ceguera, que sé que es un libro que vamos a dar más adelante, pero también se manifiesta un caos externo. Hay una ceguera que empieza a liquidar a toda la gente del pueblo, de la ciudad. Entonces vamos viendo cómo este caos va haciéndose parte de nuestro sentir, nuestro cotidiano. Pensemos también en el caos Recuerden perdona Daniela, perdona, quisiera, perdona, solo para rescatar un poco lo que está señalando Billy en el chat. Ella usa la figura de que en el ensayo sobre la ceguera ponen a las personas en un sanatorio, y yo lo vinculo con esto que tú estás diciendo, que el caos transita de lo externo a lo interno, porque es efectivo. En la peste partimos de los ratones, de la enfermedad, pero luego las personas se van recluyendo en sí mismos, en sus casas, no pueden salir, el tiempo se disuelve, son dos componentes que luego Daniela va a profundizar. Pero si volvemos a la peste propiamente, existe ese tránsito del caos externo, de las ratas, de la peste, de la muerte, a un caos mucho más interno, vinculado con la falta de libertad, con la falta del tiempo, con la disolución de las parejas, con la disolución de los lazos, de los vínculos. Entonces, bueno, aquí Daniela va a profundizar mucho más, pero para vincularnos con la peste están estos elementos que están ahí relacionados. Perdona, Daniela, dale. Sigamos con la diapo que sigue. Súper. Entonces ahora comenzamos a hablar del caos externo y acá hay tres iconos. El primer icono hace referencia al control y está representado por una ilustración de un control remoto. ¿Ya? El segundo es exógeno y el icono que representa a este concepto es como una batería, algo que se conecta a otra cosa. Y finalmente está un icono de medios de comunicación y el dibujo que representa este icono es un micrófono como de periodistas. Muy bien, entonces hagamos una separación. Tenemos entonces el caos externo, que es el que
nos va a invadir de forma exógena. Tenemos la peste, tenemos ensayos sobre la ceguera, tenemos las mismas guerras. Las guerras igual nos atacan de alguna forma. Pensemos en La Colmena, por ejemplo, de Benito Pérez Galdós. La Colmena, que después de una guerra, la Guerra Civil Española, hace que toda la gente se recluya en el bar de Doña Rosa. No sé si se recuerdan ese libro, pero aparecen todos los compatriotas, todos los ciudadanos dentro del bar de Doña Rosa. Y ahí empiezan a contar sus cuitas, y es bien interesante cómo este caos externo de la guerra va introduciendo en un ambiente más pequeño, que sería el bar de esta señora Rosa. Y bueno, y pensemos también en los libros que hemos hablado, cómo este caos va introduciéndose también en nuestras vidas. Bueno, hablamos del ensayo sobre la ceguera un poco más sumeramente, porque después lo vamos a abordar con más control, o sea, vamos a abordarlo más sistemáticamente. Pero ensayos sobre la ceguera también hay un caos que está apoderando de toda la ciudad, y uno va viendo cómo cada personaje va experimentando un caos particular. Es bueno, y en relación al control, ahora pensamos, estamos viendo primero factores externos y vamos transitando a un factor interno. Esa es la estructura de lo que estoy planteando, un caos externo y cómo va transitando este caos externo a un padecimiento interno. Pensemos en el control. Me imagino que más de uno se ha sentido controlado con estos salvoconductos, ahora que no puede salir después de las 10, que los cumpleaños, tiene que ser por video chat o cosas así. Me gustaría escuchar, saber cómo... Dani, ¿Sí? aquí también en esta diapo que estamos justamente, la que está hablando todo el control, dice acá, la autoridad se transforma en un dispositivo que reprime para mantener el status quo. Y acá hay 3 imágenes en esta lámina, la imagen de los Juegos del Hambre, otra imagen de 1984 y del Gran Hermano. Perfecto, claro, ahí por supuesto respondemos, o la literatura es contestataria a este tema del control. Pensamos en un mundo feliz, pensamos en esta sociedad distópica que nos plantea un mundo feliz y que está todo controlado. Tenemos que no podemos tener, no sé, como no podemos leer libremente, los libros están controlados, tenemos hipnopedia. No sé si recuerdan eso, que todas las notas nos va diciendo tienen que comprar, o el consumismo es lo mejor. Entonces vamos viendo cómo esta sociedad va haciéndose presa de un control espantoso, y los hombres tampoco pueden tener una libertad de acción porque están sumamente controlados en sus quehaceres. ¿Y para qué hablar del Gran Hermano y Orwell? Lo mismo, el Daniela, control de... Daniela, Sí, en el Guillermo. chat, Diego, Claro. ¿quieres contarle? Está Sí. muy interesante aquí. Orieta dice, claramente a eso me refería, debemos sacar lo positivo del caos externo que por cierto nos está causando un caos interno. Alida dice, control, represión, pérdida de autonomía, pérdida de libertades individuales. Bien. Pili agrega Sí. que en la granja de los animales, a propósito de los líderes políticos, la granja de los animales, y esos son los comentarios que... También Cristian quiere hablar, está levantando la mano. Adelante, la granja de los animales, qué buen ejemplo. Sí. Cristian. Vamos, Cristian. Cristian. Tiene que activar el micrófono. Cristian, activa tu micrófono para ¿Ahora? escucharte. Sí, ahora Eso, sí. Dale. Agregar a todo lo que buenamente se ha dicho, es que yo quiero circunscribir esta situación de caos también a la exageración que se hace por los medios de comunicaciones de ciertas circunstancias que nos toca vivir en algunos días,
de manera que en este caso los medios de comunicación, sea la prensa, sea la televisión, los mismos seriales, películas, nos están dirigiendo nuestro pensamiento, nuestras preocupaciones, nuestra situación existencial a parámetros que vienen señalados por la industria del ramo. Es decir, por ejemplo, en Netflix, ¿cierto? Netflix, lo que más abunda hoy por hoy son las seriales, son de crímenes, de detectives que tienen que desentrañar cierta historia, buscar cierta asesino, eh, rescatar las víctimas. Entonces, toda esta industria de las comunicaciones hoy por hoy está manipulando a las personas y hoy por hoy vale la pena decir que todo lo que era la publicidad de antaño, antes de toda esta epidemia, era abundante, o sea, como que golpeaba a las personas y hoy por hoy desapareció, pero lo que queda y es fuerte, el tema de la manipulación del pensamiento de las personas a través de los medios de comunicación. Y eso es una situación exógena creada por personas, pero que influyen grandemente en el pensamiento de todos los que nosotros que nos vemos invadidos por esta situación. Muy bien, se adelantó al próximo tema, o sea, a lo que estamos, a lo siguiente, el control, por supuesto que sí, esta espiral de silencio que va creciendo y de repente nos hace sentir miedo, angustia y una serie de otras cosas que a raíz de las noticias que son un poco manipuladas a través de lo que desean que uno vaya experimentando, o las sensaciones que son un poco más planificadas para crear una sensación. Muy bien, el control Daniela, también, ¿sí? sí, te quiero destacar que lo que dice Orieta también. Dice, estamos en un estado de excepción a raíz del brote de COVID-19, por lo tanto debemos sacrificar bienes jurídicos como la libertad ambulatoria, temporal, versus la vida y la salud de las personas. Sí, yo Rodrigo, quería ¿sí? justamente eso, perdón, yo quería preguntar, y porque, a ver, dicen que cuando todos estamos pensando más o menos lo mismo, algo pasa. Entonces, solo quiero preguntar, pensando en lo que está pasando con los trabajadores de la salud, ¿cómo interpretar o cómo responder lo que dicen algunos trabajadores de la salud, que en el fondo, lo que decíamos también en la sesión pasada, como que hay una suerte de inconsciencia, y no entiendan, por favor, inconsciencia como una mala inconsciencia, sino que una no conciencia de que existe una enfermedad. ¿Cómo conciliar esta suerte de manipulación del periodismo, de los medios de comunicación, del control, con el llamado que hacen también los médicos a tener ciertas restricciones, lo que dice Orieta también, ¿no? Me lo pregunto porque igual en algunos momentos puede tornarse paradójico. Sí, me parece oportuna la reflexión, este control que no... Sí, por supuesto que sí. Estaba pensando en un libro que es El hombre invisible, de Orson Welles, y este libro nos plantea un científico. Bueno, tenemos que dar espacio a que fue escrito hace muchos años atrás, donde el tema de los científicos locos está más de boom en los libros, y este libro nos plantea un científico que logra encontrar una vacuna para hacerse invisible. O sea, logra encontrar la fórmula, más bien dicho, para ser invisible. Entonces, a través de esta fórmula, él le logra también cierto poder, porque ser invisible, ¿quién no quisiera ser invisible en algunos casos? Entonces logra cierto poder y se va volviendo quizás un poco más malo, se va corrompiendo. Y este hombre invisible va haciendo una serie
fechorías, por decirlo de alguna forma, y su actuar va, pensaba más que nada como ampliando un poco el tema del virus, porque sí estamos hablando de virus, pero también estamos hablando del mal, del mal que nos asedia en estos días. Entonces este hombre es como capturado por la prensa, y este hombre tiene que, o sea, es como plantear, los diarios hablan de el hombre invisible, las cosas que ha hecho, como el mal que no nos acecha en cierto modo. Eso, Daniela, creo que aquí ahora sí. aparece aparece en el chat algunos elementos que son bien importantes. Dice, por ejemplo, las participantes y los participantes plantean que el problema es la desinformación, ¿no? La ambigüedad de la información, la evidente visualización o la evidente direccionamiento hacia lo económico. Entonces eso, bienvenido Felipe, no te preocupes por la hora. Vamos, Daniela. Sí, también, pero en realidad esta multi-información igual nos hace darnos alguna idea de en qué queremos creer, porque sería espantoso tener un discurso único. Por ejemplo, ya nos plantean esto y nosotros en eso tenemos que creer, como más que nada, ahí sí que sería como una sociedad distópica. Pero la idea de tener mucha información y tener que esto o sea, esto va a regir a partir de hoy día, esto ya no va a regir a partir de hoy día, o sea, tener tanta información igual nos hace buscar a nosotros nuestra propia orientación y pensar en qué es lo que vamos a creer y qué es lo que no vamos a creer. Me acuerdo también de otro libro que es La Mujer Invisible, no, es la mujer más pequeña del mundo, de Clarice Lispector, un libro muy recomendado. Si no lo conocen, ojalá lo anotaran. Clarice Lispector, una autora brasilera. Y este libro también nos habla de un hallazgo. Bueno, hay muchas temáticas vinculadas a este libro. Es un explorador inglés encuentra a la mujer más pequeña del mundo. Bueno, eso ya es sospechoso, porque que alguien haya hallado a una mujer más pequeña del mundo y lo muestra como una noticia, se encontró a la mujer más pequeña del mundo, la descubrimos. Eso también plantea un cierto desconcierto. Uno dice, bueno, ¿la descubrieron o ella siempre ha estado ahí? Son más que nada por plantear el tema, y la mujer más pequeña del mundo también surge como algo enemigo, como algo exógeno, como algo extraño. Es lo extraño lo que nos da miedo, es lo extraño lo que no podemos combatir, es como esta suerte de algo ajeno que no sabemos cómo enfrentar. Entonces, por eso ahora nos tenemos mascarillas, nos protegemos con sombreros, una serie de actitudes que tenemos que tomar para hacerle frente a esto extraño. El hombre invisible también tenía que disfrazarse, por si acaso, porque como era invisible, él tenía que protegerse de la no visión. Era algo bien interesante, porque no ser visto y tener corporalidad era lo más tremendo que tener corporalidad y ser visto. Esto es complicado, no sé si lo explico bien, pero como este hombre era invisible, tenía que usar ropaje para que la gente lo pudiera ver, porque si no él podía hablar y la gente decía, pero ¿y de dónde me está hablando este hombre? Qué raro, escucho una voz. Entonces eso también, y este hombre tiene que travestir su imagen, y nosotros también hemos travestido nuestra imagen hoy en día. Andamos con sombreros, yo me pongo cubre zapatos, como zapatos clínicos. Es una imagen espantosa, esperpéntica si se quiere, pero de alguna forma hay que protegerse ante
este virus o este agente maligno. Y también pensamos, podemos seguir con Daniela, la diapo, Daniela, no sí, sé en quiero, qué diapo ya voy, ya estoy más confundida, no sé en qué diapo voy. Daniela, ¿Sí? quería destacar un comentario de Orieta. Dijo que recordó la alegoría de la caverna. Ah, Con todo esto que estaba perfecto, hablando. muy bien, sí, pues este mundo ilusorio que nos hacen creer, y sí, Tam- muy bien. también Cristian quiere dar su opinión. Aportar algo muy breve que en relación a la peste, la falta de información dejó en evidencia las incapacidades que tenían para controlar esta pandemia, porque los médicos se vieron enfrentados en muchos casos a la inexorable muerte por falta de información y en definitiva por incapacidad profesional, incapacidad en el conocimiento para atender esta peste que le afectó a este pueblo de Orán. Sí, claro que sí, claro que sí. Y pensemos Daniela, también ahora, no sé en qué diapo voy, pero Daniela, pensemos en la... antes de seguir, quiero destacar el comentario Sí, de Rodrigo, disculpa, que dice sí. respecto al caos, lo relacionó delante con la comunicación en el hogar, que cada vez es más intrusiva. Compiten con la Ah, comunicación claro entre la que sí, familia en cada rincón del hogar, la conexión con la vida pública desmedida y la economía de la atención que existe y con el que atenta el miedo. claro que sí, el maltrato también que se ha exacerbado en este tiempo. Por supuesto que sí, sí, muy y bien yo todos los diría, Dani, comentarios, también, súper oportuno. yo diría también, como aportando al comentario de Rodrigo y también a lo que han señalado, que hay una suerte de difusión de los límites. Entonces, por ejemplo, el caso típico que ponen es que la habitación ahora es habitación, es oficina, eh, y un poco aquí lo que dice la Pili, ¿no? Que se ha reportado, como también dijiste tú, un aumento de violencia familiar, pero también es porque los límites y como la performatividad de esos límites se cambió. Uno no hace lo que hacía en la casa, ahora hace lo que hacía en la oficina también. Entonces, Claro que sí. obviamente, los modos, las conductas están totalmente distorsionadas. Caos también. Sí, bien. Y pensemos también en Kafka, que alguien lo nombró recién. Pensemos en la metamorfosis, pensemos en esta pérdida de trabajo. Seguramente algunos hemos tenido que ahora arreglarnos con el tema de buscar cualquier forma de salir adelante de esta situación porque hemos perdido el trabajo y hemos perdido nuestra condición como normal, con condición de ser como sostenedor de familia, una serie de cosas. Pensemos en Kafka, en Gregorio Samsa. No sé si recuerdan Gregorio Samsa, que lo despiden. Entonces él llega a su casa y dice, ¿qué voy a hacer ahora? No tengo trabajo y mi trabajo es importante para el hogar. No sé cómo voy a cómo voy a soportar como la mirada del otro. Ahí era importante la mirada del otro. ¿Qué van a pensar de mí, mi casa? Entonces, este hombre que no puede con este caos de la pérdida del trabajo, se encapsula en sí mismo y se vuelve escarabajo. Entonces, eso es tremendo porque vemos cómo la parte más psicológica del hombre va actuando y va operando en diferentes fases. Entonces, este hombre ya es un escarabajo y ahora no es el sostenedor de la familia, ahora es el sostenido. Entonces, la hermana tiene que darle comida. No sé si recuerdan, la hermana le deja comida afuera del hogar y una serie de situaciones así como que van variando la normalidad de su aparente normalidad familiar, sí. Y Vamos frente a avanzando, Dani, para visualizar sí, este caos, porque están preguntando mucho de la metamorfosis, y creo ya, que cuando lleguemos al caos interno, vamos a poder reflexionar un pero poco es que más también de lo que le pasa a Kafka. estamos ambulando entre el caos externo, que fue la pérdida de trabajo, y el caos Súper. interno, que es la metamorfosis de este hombre. Y a partir de esto también pensamos en un cuento de Lina Meruane, autora chilena, muy recomendada también. Pensemos que
también a Eva, que es la personaje de un cuento que se llama Cuerpos de Papel, a esta mujer también queda sin trabajo, es una mujer que ya se quedó soltera, es una mujer que tiene un departamento que fue heredado de su padre, una mujer que tenía muy buena situación social, y esta mujer pierde su situación social y ahora está sola en la casa, no tiene compañía, tiene que comer lo que venga porque no logra encontrar alguna forma de hacerse útil a la sociedad. Esta mujer se empieza a encapsular en una suerte de soledad y como una sensación tremenda. Ella empieza a volverse un poco más austera, pero no, una más loca. Se empieza a trastornar un poco. Entonces esta mujer, que es un cuento existencialista, ahora estamos hablando de existencialismo y Kafka también lo es. Esta mujer recibe a un hombre, la única persona que puede tener contacto con ella, porque la mujer ya ha estado tan sola que no recibe a nadie en su casa. Igual vamos haciendo conexiones con la situación actual. Esta mujer recibe a un diarero que le va a dejar el diario todos los días, que ahí esta mujer establece una relación con el diarero, pero es una relación tóxica, una relación tremenda, porque el diarero, el diarero no la quiere y el diarero de alguna forma como que suple una carencia afectiva que hay en esta mujer. Entonces ahí vemos como este caos externo también, de quedarse sin trabajo, perder una posición social, va invadiendo un interno, una vida más familiar, una situación más del hogar. Y bueno, y frente a esto también podemos pensar en los invasores de Ewan Wolf. Los invasores que acá ya estamos diversificando un poco el término de caos o de peste o de todo. Los invasores, estos hombres de más allá del río que invaden una casa, y la reacción de los dueños de casa, bueno, ahora el caos es de clases sociales, pero eso es lo que expusimos también en Kafka, que era una pérdida de situación social. Eva también en Cuerpos de Papel también es una pérdida más de situación social, y estos invasores también plantean una pérdida o sea, plantean un choque con lo social, un choque entre dos clases que va planteando un caos familiar también. Daniela, Sí, me sí, gustaría. en el chat han habido muchas referencias, ¿ah? Entonces vamos a ir como recapitulando. Hemos mencionado El hombre invisible de Orwell, Sí. hemos mencionado Cuerpos de Papel de Lina Meruane, que es lo que ustedes están preguntando. Hemos mencionado Los invasores de Ewan Wolf. Y eso me parece. La colmena de Cela. Benito, sí. Y eso, por ahora. Para que lo vayan teniendo, vayan anotándolo, a ver si después en algún momento los podemos poner también ahí como en novedades, Salvador, si podemos, o más que en novedades, como un carrusel. Y Dani, aquí una de las participantes propone un nombre que yo estoy seguro que te va a encantar, porque está puesto un poquito más adelante también. Hablan de Diamela el Tit. Así que ahí tú vas a poder comentar. Muy bien. Claro que me encanta, es una escritora que me fascina a mí particularmente. Diamela el Tit, por supuesto que hay que traerla a esta sesión por el tema de la temporalidad. Me imagino que todos hemos visto como rupturas de nuestro tiempo, hemos visto, por ejemplo, ya nos levantamos y ya estamos atrasados, tenemos que cocinar, tenemos que hacer 1000 cosas, tenemos que hacer las tareas del trabajo. Vemos una suerte de tiempo que
que va girando a una velocidad tremenda, un tiempo atemporal, un tiempo que no nos acompaña en nuestro diario vivir, un tiempo que se disuelve Y como aquí, en relación a este caos, ya esta situación anómala que estamos viendo. Debe haber un power, Daniela, Estamos acá mirando la lámina de disolución temporal, el eso. icono es un reloj y aparecen ¿Mm? dos portadas de dos libros. El primero es de Klaus y Lucas y el otro Klaus y es de Lucas. La colmena que ya has hablado. Sí. Perfecto, Klaus y Lucas, ese es el libro de Agatha Christie, un libro muy recomendado también, hay que leerlo. Este libro nos Favorito de plantea un Zambra, por cierto, del maestro. favorito de Zambra, sí. Este libro que nos plantea un hombre que tiene que vivir tras una guerra. Entonces, voy a contarlo súper simple, simplificado, porque siento que ya el tiempo se está agotando, pero Nos este, queda aproximadamente media hora, Dani. ya. Bueno, y este es un niño que le toca vivir ciertas guerras, va viendo y vive con su familia, va, y tiene o sea, tiene un hermano, pero en realidad tiene un hermano y como que entre que no lo tiene. Amigo, no sé si quisieras tú ahondar en ese libro, Muy quisieras contar un brevemente, poco de usted. sí, muy brevemente, Klaus y Lucas es un libro muy metaficcional que plantea la historia de dos hermanos que después dudamos si son dos hermanos o no, que pasan juntos la Segunda Guerra Mundial y ven como destruidas las relaciones, destruidas y no, porque todo es muy dudoso, uno no sabe si creerle al narrador, se enfrentan a aprender a vivir en tiempos de guerra y viven en un no tiempo. Por eso Daniel hablaba de la disolución temporal. Y yo quería también hacer un vínculo con la peste. Recuerden esta escena donde el doctor cuenta que después que la peste cae sobre la ciudad de Orán, Sí, perfecto, que hace que el espacio interno, el espacio de estos hombres sea eso, confuso, sea raro. Y en se relación vuelve al confuso. mismo, sí se vuelve confuso. En relación a este mismo tiempo como disoluto, este tiempo que no se entiende, este tiempo extraño, me gustaría que Karina leyera la diapositiva que sigue de Diamel El Tit, Sí, que es estamos Padre acá Mío. entonces. Psicosis Uno. en Padre Sí, Mío. ¿Sí, esa? Ya. sí, Padre El Mío. Padre Mío es una de las obras más complejas de Diamela El Tit. El problema central que se aborda en este libro es la psicosis, trastorno del juicio de realidad, que se impone a la realidad del discurso social, por insoportable, porque son inaceptables las condiciones y las características de este contrato simbólico a una mente fraguada para vagar con el delirio, por el delirio, enunciando su verdad en la que evade la muerte, situándonos en la serie del significante solo. Es Chile, pensé. Chile entero y a pedazos en la enfermedad de este hombre. Jirones de diarios, fragmentos de exterminio, sílabas de muerte, pausas de mentira, frases comerciales, nombres de difuntos. Es una honda crisis del lenguaje, una infección en la memoria, una desarticulación de todas las ideologías. Es una pena, pensé. Bien, bueno, Diamela el TIT, por supuesto, juega con el tema del lenguaje y nos va haciendo entrar en psicosis a nosotros con el discurso que nos va a leer a continuación Karina, es como habla este hombre, el personaje principal, que es uno no sabe en realidad cuál es el personaje principal, porque está el señor Allende, el señor Pinochet, el solicitado, hay una serie de personajes que van como superponiéndose a esta narración, pero es un lenguaje súper inconexo, que no, que tiene como heridas del lenguaje, plantea un concepto que es bien bonito, que son las heridas del lenguaje. Es cuando un discurso es tan tremendo, estamos hablando de dictadura. Entonces este hombre vivió la dictadura, el hombre que
de la novela de Diamel El Cid, Padre Mío, y ha quedado tan trastocado, tan imbuido con esta represión, con esta suerte de aniquilamiento, que ya empieza a hablar diferente, empieza a hablar entrecortado, empieza a hablar como un loco. Eso Don me Alejo, gustaría, sí. Don Alejo Pues, Raúl Iriarte. El padre mío tenía compromisos con él, el cantante que le estoy hablando yo. El cantante, él. Con él tiene compromisos y la señora con que llegaba don Luis Quintero antes de mi casa es de ahí. Esa misma casa, la entrada de Andrés Bello, la entrada del psiquiátrico. Llegaba con don Luis Quinteros, que es senador, a mi casa. La familia Padilla, y ahí en el hospital psiquiátrico estuve 2 años para silenciarme, por lo que le estoy conversando. Allí fui llevado a la fuerza. Yo fui planeado por planeado. asesino, sí, por asesino y enfermo mental con las personas que le estoy conversando. El señor Colvín, que es el señor Luengo y el padre mío, para quedarse con las garantías ilegales de los derechos que le estoy conversando. El señor Luengo, el señor Colvín, el señor Pinochet, el mismo. Él se quedó con las garantías ilegales bancarias en complicidad con el padre mío, de las representaciones que tiene que ocupar el cargo que ocupaban antes. Yo no sé qué entendieron, porque yo no entendí nada la primera vez que lo leí, ni la segunda, ni la tercera. Es un discurso muy extraño, un discurso que nos va sumiendo en un delirio, que es el delirio del personaje, que es el delirio de este hombre que nos está hablando de su perturbación luego de una crisis social que es la dictadura, una crisis espantosa. Daniela, ¿Sí? en el chat hay 2 comentarios muy interesantes. El primero es que dice que la nueva normalidad es un discurso de lenguaje herido, es un lenguaje herido. Y por otro lado, dicen también que este discurso que tú muestras tiene semejanzas con el discurso del divino anticristo. Divino anticristo, ya. Eso no sé, no sé si estoy pensando en el mismo anticristo. Sí, en el que estás pensando, en el ciudadano, ¿Sí? me imagino, de claro, Santiago, sí, que sí, era... por supuesto que sí, muy bien, están súper acorde los comentarios con lo que estamos viendo. Bueno, entonces acá vemos como la disolución del tiempo, este hombre vive en una temporalidad que no sabemos cuál es porque está trastornado, están trastocados sus pensamientos. Eso, sigamos. Bien, entonces ahora tenemos la lámina de respuestas al caos. Ahora están viendo entonces las respuestas a este caos, porque ya planteamos caos externo, un caos interno, y vamos viendo cuáles serían las respuestas que nos podríamos dar de acuerdo a las láminas que hemos visto. No sé qué respuestas le dan ustedes, me gustaría escucharlo. ¿Qué respuesta puede ser plausible para un estado así como catastrófico como lo que estamos experimentando? Respuestas a través de la religión, respuestas a través de nuestras propias como profesiones, respuestas a través de qué. Me gustaría saber. Bueno, primero tenemos una respuesta a través de la religión, por supuesto, una respuesta más de... Me gustaría que me dijeras cómo se llama, Karina. Sí, antes de anticipar eso, Guillermo me iba a leer un fragmento. Ya, perfecto. Sí, yo estoy un poco aquí complicado con la lectura, Karina, no sé si puedes leerlo, por favor. Ya. ¿Lo tienes por ahí? Sí, acá lo tengo. He vivido demasiado. Espera un segundo. Antes que lo leamos, me gustaría, porque esta conversación que hemos tenido ha sido infinitamente potente, y me gustaría bajarla un poco a la peste también y a los comentarios que ustedes han realizado. Piensen en esta mirada que tienen los seres humanos en la peste, en la ciudad de Orán,
respecto de que pierden la noción de futuro porque ni siquiera pueden estar bien en el presente. Entonces el tiempo de los ciudadanos de Orán se pierde, se difumina. Piensen que hay uno de los personajes no puede ver a su pareja porque está atrapado en la ciudad. Entonces, como dicen ustedes aquí, hay una proyección de las emociones también, pero en un tiempo que está desaparecido. Es muy interesante porque la peste plantea dos respuestas que están vinculadas aparentemente y que también tienen un poco que ver con distintas respuestas. Las respuestas del caos interno o del caos externo van a ser muy distintas porque a veces estamos tan atrapados en nuestro caos interno que no somos capaces de salir, como lo que le pasa, por ejemplo, al personaje del Padre Mío. Es así, es un caos, es su discurso una herida de lenguaje. Pero en este diálogo que vamos a leer ahora, y yo entiendo lo que pasa, Pili, lo que te pasa, y creo que nos ha pasado también a todos, que cuesta leer la peste porque está demasiado encima la realidad que uno está viviendo. Entonces cuesta proyectarlo a un espacio ficcional. Entonces vamos a leer este fragmento porque va a poder conectarnos con las distintas respuestas frente a este caos, porque hoy día no lo podemos ver. Estamos demasiado encima. Es muy difícil encontrar una disociación que nos permita mirar desde arriba el caos. Estamos en él. Entonces, Karina, si lo puedes leer, por favor. He vivido demasiado en los hospitales para gustarme la idea del castigo colectivo. Pero, ya sabe usted, los cristianos hablan así a veces, sin pensar nunca realmente. Son mejores de lo que parecen. ¿Usted cree, sin embargo? ¿Sí? Sí. ¿Guille? Ah, Dale nomás. pensé que ibas a decir algo. Interrúmpeme cuando quieras. ¿Usted cree, sin embargo, como Panileux, no sé cómo se pronuncia, que la peste tiene alguna acción benéfica, que abre los ojos, que hace pensar? Como todas las enfermedades de este mundo, pero lo que es verdadero de todos los males de este mundo, lo es también de la peste. Esto puede engrandecer a algunos. Sin embargo, cuando se ve la miseria y el sufrimiento que acarrea, hay que ser ciego o cobarde para resignarse a la peste. Riux, no sé cómo se lee eso, había levantado apenas el tono, pero Torró hizo un movimiento con la mano como para calmarlo, sonrió. Sí, dijo Riux, alzando los hombros, pero usted no me ha respondido. ¿Ha reflexionado bien? Torró se acomodó un poco en su butaca y dijo, ¿cree usted en Dios, doctor? También esta pregunta estaba formulada con neutralidad, pero Riux titubeó. No, pero eso, ¿qué importa? Yo vivo en la noche y hago por ver claro. Hace mucho tiempo que he dejado de creer que esto sea original. ¿No es eso lo que ¿Cómo le... han cagado al kinesiólogo, weón? Oh, aquí abrieron un micrófono, parece por ahí. Sí, tenemos un micrófono abierto. A ver si lo silenciamos. Dale, Karina. Sí, está ¿No listo. es eso lo que le separa de Paniló? No lo creo. Paniló es hombre de estudios. No ha visto morir bastante a la gente. Por eso habla en nombre de una verdad. Pero el último cura rural que haya oído la respiración de un moribundo pensará como yo. Se dedicará a socorrer las miserias más que a demostrar sus excelencias. Rió se levantó. Ahora su rostro quedaba en la sombra. Dejemos eso, dijo. Puesto que no quiere usted responder. Torró sonrió. Paremos aquí. Miren aquí. Fíjense, frente al caos tenemos distintas respuestas y un poco lo que veníamos hablando al principio. Mientras la religión encuentra una respuesta en la divinidad, entendida o por castigo, o por el destino, o por hacer que a través de un mal crezcamos, o por entender a la peste como una forma de enfrentar un designio divino, los médicos y las personas que están enfrentadas desde su profesión a la peste hacen lo que tienen que hacer. Entonces, muy interesante porque hay dos posiciones y de ahí va a emerger el existencialismo. El existencialismo como esta idea de estar arrojados, de que hay un sinsentido, de que no hay esa divinidad que aparentemente dirige los destinos, pero sí hay una suerte de cosas que podemos hacer, aunque no tenga sentido, o aunque creamos que no tenga sentido, pero hacer lo que tenemos que hacer. Piensen en la peste cuando muere el niño, y está esta discusión entre el cura y el doctor.
Entonces, frente al dolor, frente a lo absurdo, al sinsentido, incluso las verdades más grandes quedan ahí atrapadas, no tienen respuesta. No sé si tienen comentarios. ¿Sí? Perdón, no, pensé que tenía que seguir leyendo. No sé si tienen comentarios. Este tipo de respuestas es bien complejo. Les pedimos alguna cita de la peste. No sé si quieren comentar algún fragmento que les haya hecho pensar en el caos, en las respuestas frente al caos. Miren aquí, la Pili dice, siempre se contradicen los médicos y los sacerdotes. ¿Será así? No lo sé yo, Pili. Yo creo que quizá la mirada frente al caos o frente al mal, puede ser que le termine hablando en neutro, pero es que entienden el mal o ese mal distinto, porque incluso Panelio al final, si recordamos el final de la peste, también hay una suerte de comprensión de cómo enfrentar la peste de otro modo. A veces la religión no es la respuesta, o tal vez sí. Para muchas personas hoy día la religión sí es la respuesta, y la están buscando ahí, y hay cadenas de oración, y hay un montón de elementos que están vinculados a eso, pero por otro lado hay personas que están buscando respuestas en la ciencia. Entonces, y otros que no están buscando respuestas. Entonces, muy interesante cómo esta posición del caos va a ser muy distinta a esta respuesta desde donde estamos. Y tal vez incluso ni siquiera son opuestas, son distintas nada más. No sé si tienen alguna de las citas que trajeron o algún episodio que recuerden. Acá hay hartos comentarios en el chat. Diego, si quieres los puedes decir. Gabriel dice, ¿religión o espiritualidad? Pili dice, hay que buscar la vacuna, algo biológico más que moral. Gabriel dice, son 10 plagas. Claro, porque hay un paralelo ahí con las plagas de Moisés, ¿verdad? Guillermo, No, ¿sí? Cristian también, Cristian quiere decir algo. Cristian, te escuchamos. Sí, es para agregar que en relación al el sermón que efectúa el sacerdote a la comunidad, Sí. en realidad debo manifestar una opinión personal que a mí me desconcertó porque en definitiva está cifrado en él todo el dogmatismo de la religión en el sentido que eh, a Dios se lo acepta en su 100%, sea lo que sea, o sea los designios de Dios se aceptan o se rechaza, pero no hay término intermedio. Eso para mí me desconcertó, o sea, no hay claro oscuro, no hay zona intermedia, sino que el sacerdote dice a Dios se lo acepta incluso con esta crueldad o no se lo acepta, pero no hay término intermedio. Yo creo que la vida no debiera ser de esta forma, así tan blanco y tan oscuro. Gracias, Cristian. Tengan en cuenta que los personajes, me encanta todo lo que está apareciendo en el chat. Están comparando el sermón de Pagnolier con el de Moby Dick. Es muy interesante porque efectivamente, tengan en cuenta también el contexto de producción. Recuerden que hay una mirada distinta de Dios y de la espiritualidad y de la religión a la que tenemos hoy día. Ellos están en plena guerra, entonces hay todo un proceso complejo ahí de mirar la espiritualidad. Claro que se lo acepta de todas las maneras, pero también Panelier tiene un camino, un cambio. No son personajes blanco y negro los de la peste, por eso es muy importante pensarla también como un clásico. Van evolucionando y van cambiando. Entonces, es muy potente también la reflexión que él después tiene. Piensen en cómo termina la peste. Entonces, hay hartos comentarios que están apareciendo aquí, Diego. No sé si hay alguno que tú quieras comentar en particular. Sí, dice, con el tiempo, no recuerdo si lo copié textual. ¿Qué hacer para no perder el tiempo? Sentirlo en toda su lentitud. Esa es una cita de la peste, ¿eh? Efectivamente. Alida sentir dice, el tiempo en su lentitud. ¿Sí? Empatizar con el dolor y con la comprensión de las emociones de todos y movernos hacia la racionalidad del hacer hoy para estar presente y vivo, muestra de que vale la pena vivir. Este proceso de empatizar, que es un proceso que está tan de moda hoy día, pero que es tan difícil, ¿no? Al margen de las lecturas morales que uno pueda darle a la peste, es un libro que por lo menos nos remece en esta posibilidad de enfrentar lo absurdo muchas veces de la vida, el caos,
o cómo a veces nos encontramos atrapados en procesos que no entendemos. ¿Cómo estamos en la hora? Todo te estaba enviando un chat privado aquí y nos quedan 10 minutos. Muy bien. Nos quedan 10 minutos y estamos cerrando aquí con esta diapo del existencialismo y la virtud. Aparentemente, Dani, sí, dale por favor. ¿No? El sinsentido de esta vida que de pronto se nos llena de telarañas oscuras, como diría Neruda. Este sinsentido que a veces no logramos entender por qué, como esa mirada religiosa que decías tú, pero como aportando algo más al tema del existencialismo. Pero bien, está bien el término. Sí, vamos. Ese Sigue tú. sinsentido del que habla Daniela nos pone frente a una disyuntiva, ¿no? Y aquí a lo mejor está mal diagramado esto. Insisto, no son opuestas, no al menos como lo plantea la peste. Una opción es la espiritualidad, otra opción es hacer lo que se debe. Y el punto está en que no siempre son excluyentes, en que el vivir esa empatía con el otro te permite hacer lo que debes, pero también pensando en los demás, ¿no? Esta responsabilidad social. ¿Puedes leer, por favor, el comentario de Felipe, que no lo alcancé a ver? Diego, Dice, gracias. Felipe dice, espera que se me pierde. Dice, ¿a alguien más se le mojó la casa con la lluvia el otro día? Yo lo sentí como una reivindicación de la naturaleza, un afán de destruirnos. Eso me hizo pensar que el acto de vivir en una ciudad es una pelea constante contra esa naturaleza que representan los pájaros, los bichos, las enfermedades. Tal vez el caos no sea un poco ese afán de mantener la naturaleza a raya, el oficio de vivir trastornado por la locura provocada por el desgaste cotidiano. Y ahí se enfrasca en un debate con Pili, porque para ella esto no es necesariamente una reivindicación de la naturaleza castigadora, sino que también un signo de que los animales vuelven. Entonces, lo interesante de haber leído en este tiempo La Peste, primero es un ejercicio notable de disociación, porque podemos leer la ficción atrapados en un caos muy similar. Entonces, bueno, y aquí vuelve a aparecer este concepto de Orieta y que antes planteaba Magli también. Somos plaga, dicen. ¿Somos plaga? Yo me acuerdo siempre de la película Parásitos. No sé si se acuerdan, esta que ganó el Oscar. A ver, hay mucho que decir y podríamos estar hablando largamente de La Peste, pero este es el primer libro de nuestro club. Vamos a seguir conversando de la peste, del efecto que el ser humano tiene cuando se enfrenta al caos, cuando se enfrenta al dolor de lo que nos pasa. Aprovecho de adelantarles el libro de la próxima sesión. La próxima sesión vamos a hablar de Formas de volver a casa, de Alejandro Zambra, y lo vamos a tener aquí con nosotros, lo que nos tiene felices. Pero antes de eso, yo quiero agradecer a Daniela por esta excelente conversación que nos ha ofrecido. Creo que ha sido un espacio muy interesante de reflexión. Vamos a volver a La Peste constantemente y vamos a trabajar con estas formas de volver a casa para mirar cómo el caos nos afecta cuando el caos viene de dentro, cuando la revuelta social o cuando existe un quiebre social o una fractura que no podemos controlar. Aquí algunos discuten esta idea de que no somos la peste o somos la peste. Pensémoslo. Pero mientras lo pensamos, hagamos lo que podamos, desde donde estemos. Bueno, vamos a pedirles, estamos terminando ya, vamos a pedirles que, si es posible, nos contesten una pequeña encuesta. Les vamos a dejar un formulario. Nos importa infinitamente su opinión para ir mejorando cada día y queremos verles la próxima semana, pero antes de irnos queremos dejarles esta encuesta. Salvador, si la puedes poner en el chat, por favor. Lo otro que les quería decir dale. es que vamos a tener en BP Digital, por supuesto que formas de volver a casa, y no solo eso, también tendremos una guía de lectura para los que quieran profundizar más y puedan de esa forma poder ahondar en la lectura y encontrar más ejercicios. Ahí está el formulario, lo puse ahí abajo para todos. Y ya saben,
estará disponible en BP Digital junto con un manual de lectura de esta obra, justamente, para los que quieran profundizar y tener más datos y tener más propuestas de lectura y todo eso. Estamos Bien, muy igual agradecidos. que quería Daniela, sí. agradecer a todos los comentarios que fueron muy enriquecedores para hacer más grata la charla, la conversación, el diálogo, y agradecer a la BPD por la invitación. Gracias Eso. a ti, Gracias a ti. Daniela. Sí, por tu tus palabras profundas y muy importantes para un momento como ahora. Bien. Vamos a seguir invitándola, vamos a seguir invitándola. Queremos ver si tienen algún comentario. Estamos cerrando, la encuesta es anónima y nos importa mucho, mucho su opinión. Así que queremos agradecerles y dejarles invitados, invitadas para la próxima sesión en este mismo horario, en este mismo link. Y Agradecerle también al traductor de señas que ha estado siguiendo todas las palabras de todos al pie de la letra. Y Guillermo, una pregunta para los que quieran tener una conversación fuera de la sesión. ¿Va a haber un WhatsApp o algo así? ¿Qué tienes pensado para eso? Sí, vamos a abrir un WhatsApp. No lo hemos abierto aún porque todavía nos estamos armando un público. Cuando sepamos ya quiénes somos, todas y todes, vamos a abrir un WhatsApp para que tengamos también una conversación extra sesión. A ver, Salva, ¿pusiste el link para que ellos puedan entrar a la encuesta? Y yo podríamos, nos quedan 5 minutos, así que podemos conversar también. Si alguien Sí, eso, si tienen algún comentario, algo que decir, adelante, es el minuto. pueden abrir sus micrófonos para saludar si quieren, para dar algún comentario, no sé.